Muy buen día tengan todos y nuevamente sean bienvenidos. Es un gusto poder saludarlos por aquí y en esta ocasión veremos la práctica número 8 titulada multiplicador binario. De inicio comenzaremos diseñando un multiplicador de un solo bit para que posteriormente resolvamos uno de 4 por 3. Obtendremos las ecuaciones que lo caracterizan para posteriormente obtener su diagrama a bloques. En la implementación se hará uso del medio sumador y sumador completo, y con ello se estará en condiciones de resolver el multiplicador solicitado en la práctica. Recuerden que estamos atentos a todos sus comentarios en el grupo de WhatsApp. Vamos a comenzar. Yo soy Faz y les agradezco compartir este espacio el día de hoy. Bien, pues vámonos a la práctica número 8, que es el multiplicador binario. Y antes de comenzar vamos a diseñar primero un multiplicador de un solo bit. En este caso, para diseñar un multiplicador de un solo bit, podremos observar que vamos a tener dos variables de entrada y una variable de salida. Estas dos variables de entrada son el multiplicando y el multiplicador, y la variable de salida pues es el producto que se obtiene de la operación de la multiplicación de las dos variables anteriores. ¿Cómo llenamos la tabla de verdad? Recuerden que con dos variables, 2 a la 2, tengo 4 combinaciones diferentes. Esas son mis entradas, la variable A y la variable B. Y mi salida va a ser la variable P, que me indica el producto de las dos variables. El llenado está sencillísimo, lo único que hay que saber pues es la tabla del 1. Y en la única combinación en donde la función de salida da 1 es la última, ya que 1 por 1 es igual a 1 y todas las anteriores, como tienen ahí el valor, un valor de 0 multiplicado por 0, pues la salida se queda con 0. Teniendo llena la tabla de verdad, lo que hacemos después es obtener las ecuaciones canónicas. En este caso está muy sencillo porque nada más tenemos a la salida un solo mini término, que es la combinación número 3. Y si aplicamos la definición para obtener la función algebraica que tenemos aquí en rojo, pues simplemente tenemos el producto de A por B. La expresión o la función lógica de un multiplicador de un solo bit es el producto de las dos variables de entrada, y con eso tenemos nuestro multiplicador de un solo bit. ¿Cómo implementamos el circuito lógico? Pues aquí lo único que se hace es colocar la compuerta que realiza esa operación o esa función, que es el producto de las variables A y B, y eso corresponde a una compuerta I o una compuerta AND, que es la que tenemos aquí en pantalla. Bien, pues teniendo el diseño de un multiplicador de un solo bit, procedemos a ver un ejemplo un poquito más elaborado, que es el multiplicador 4 por 3. ¿Qué significa un multiplicador 4 por 3? Recuerden que aquí tenemos para poder realizar la operación, de la multiplicación, el multiplicando y el multiplicador. Si me están solicitando diseñar un multiplicador 4 por 3, entonces el multiplicador tiene 4 bits y el multiplicando tiene igual 3 bits, como viene marcado aquí en el ejemplo que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Cómo realizamos el diseño de un multiplicador de estas características? Pues recordemos un poco cómo hacíamos la multiplicación aritmética años atrás, y lo que se hacía pues era ir multiplicando el bit menos significativo del multiplicador por cada uno de los bits del multiplicando, y entonces pues obtenemos aquí el siguiente resultado. Al multiplicar el bit menos significativo, por hacerlo yo tendría A0 por B1, A1 por B1, A2 por B1 y finalmente A3 por B1.
Recuerden que cuando hacíamos este proceso o este algoritmo de la multiplicación, recorríamos un espacio hacia la izquierda y continuábamos multiplicando el siguiente bit del multiplicador, en este caso es B2, por cada uno de los bits del multiplicando. Entonces, lo que obtenemos es la siguiente operación que está mostrada aquí en pantalla, y entonces habría que multiplicar y tener como resultado lo siguiente. Tengo aquí A0 por B2, luego tendríamos A1 por B2, A2 por B2 y finalmente A3 por B3. Lo que me resta es multiplicar el último bit 3. Lo que me resta es multiplicar el último bit del multiplicador por todos los bits del multiplicando, y entonces tendríamos como resultado A0 por B3, A1 por B3, tendríamos A2 por B3 y finalmente A3 por B3. Recuerden que al final lo que se hace es una suma de los valores correspondientes por columna, y entonces lo que obtenemos son productos parciales. Estos productos parciales son los que vamos a implementar con las compuertas y en su caso los sumadores completos o los medios sumadores. Por aquí podremos observar en esta columna azul que el producto 0 es igual a A0 por B1, a A0, A1 por B1 más A0 por B2. El producto número 2 involucra la suma de estos tres productos que tenemos en la columna, al igual que el producto 3 también involucra tres términos que se van a sumar, y para el producto 4 tendríamos la suma de estos dos productos. Finalmente, el producto número 5 que se forma es la multiplicación de A3 por B3, y en algún momento puede haber alguna combinación en donde se genere un acarreo de salida y hay que contemplarlo. Este producto 6 correspondería a un acarreo de salida en el caso de que se genere. Recuerden que aquí estamos haciendo sumas parciales, y en el caso de que se genere un bit para no tener aquí un resultado erróneo. Entonces, finalmente nuestras ecuaciones que me dan el comportamiento de este multiplicador de 4 por 3 lo tenemos mostrado de este lado izquierdo de la pantalla, y estas son las ecuaciones que yo tengo que implementarlas para resolver el circuito lógico equivalente. Si yo quisiera implementarlo en VHDL, pues entonces estas ecuaciones hay que implementarlas. Recuerden que hay que sustituir la conectiva lógica por el equivalente en VHDL, y con ello determinamos la descripción de las ecuaciones algebraicas por su equivalente en VHDL. ¿Sale? Recuerden aquí que el circuito lógico va a quedar de la siguiente forma. Nuevamente muestro en pantalla las ecuaciones. Que se generaron de este multiplicador 4 por 3. Y lo que voy a mostrar a continuación es el circuito lógico equivalente. Bien, vamos a ir armando este circuito lógico de la siguiente forma. Si ustedes observan, el producto 0 es igual a A0 por B1. Y el diseño del multiplicador de un solo bit pues era equivalente a la compuerta I. Entonces, para generar aquí en el circuito lógico el producto 0, colocamos una compuerta I cuyas entradas serían A0 y B1. Con ello obtengo el producto 1 de las ecuaciones que generamos en el diseño de este multiplicador 4 por 3. Muy bien, vámonos a implementar o a colocar el resultado. Yo necesito una compuerta I primero para multiplicar las variables A1 y B1.
Y después de que multiplico la variable A0 por B2, las tengo que sumar. Entonces, para el producto A1 y B1 tengo esta compuerta que me muestra aquí el cursor, cuyas entradas son A1 y B1. Y antes de sumarlas, recuerden aquí que esta suma es una suma aritmética, no es una suma lógica. Cuando tenemos el diseño de una suma aritmética, ¿qué es lo que hay que colocar? Pues un medio sumador o el sumador completo, y aquí es en donde utilizamos estos circuitos. No estamos generando una suma lógica y no se les vaya a pasar que esta suma, en lugar de colocar un medio sumador o un sumador completo, coloquen una compuerta OR. ¿Sale? Aquí está OR. ¿Sale? Aquí en el diseño del multiplicador, esta suma que se coloca aquí en las ecuaciones, recuerden que son sumas aritméticas. Entonces, teniendo el producto de estos dos términos, usando las compuertas y tenemos que eso ingresa aquí en un sumador o un medio sumador. Lo que nos conviene de inicio, como nada más tenemos dos variables de entrada, sería el medio sumador. Si yo utilizara un sumador completo, recuerden que la diferencia entre el medio sumador y el sumador completo es el número de entradas. El medio sumador tiene dos entradas, lo cual me resuelve la suma de estos dos productos. Si yo quisiera utilizar un sumador completo, necesito colocar en este bloquecito de la salida del producto 1 el acarreo de entrada. Bloquecito de la salida del producto 1, el acarreo de entrada. Pero ese acarreo de entrada hay que llevarlo a un cero lógico. ¿Cómo logro un cero lógico? Pues simplemente conecto a tierra esa terminal y con eso no se me generaría un 1 de más y provocaría un error en esta primer suma del producto 1. Muy bien, si nos vamos ahora al producto 2, lo que tengo que hacer es primero hacer la multiplicación parcial de las variables A2, B1, que es lo que tenemos por aquí en esta compuerta que me muestra el cursor, sería la entrada A2, B1. Después, primero multiplico la variable A1, B2, que tenemos mostrada aquí en el cursor, que sería A1 y B2. Y posteriormente hacemos la operación de la multiplicación de las variables A0 por B3, que corresponde a la que de esta compuerta y sería A0 y sería la variable B3. Como nosotros tenemos un sumador solamente de un solo bit, lo que hacemos son sumas parciales y primero sumamos los primeros dos productos con este primer sumador. Utilizamos ya un sumador completo porque la operación anterior puede arrojar como resultado un acarreo de salida. Y entonces conectamos en cascada ese acarreo de salida con el acarreo de entrada del siguiente bloque del sumador que va a sumar las variables correspondientes al producto 2. Como mi sumador solamente tiene dos entradas y el acarreo de entrada lo estoy usando para no perder información si es que en la combinación anterior se generó, entonces hacemos uso de otro sumador completo. Observen aquí en el producto, estos dos bloques son sumadores completos en los que estamos conectando el acarreo de salida de la primer suma y lo estamos agregando aquí en la parte del siguiente sumador para no perder información. ¿Qué estamos haciendo en este segundo sumador? Estamos sumando la suma parcial anterior más la suma del producto A0 por B3. Y entonces con estos dos sumadores completos estamos resolviendo la parte de la ecuación del producto 2. Si tuviéramos aquí en algún otro ejemplo que sumar 4 productos parciales, entonces habría que agregar aquí otro sumador completo para llevar a cabo esa operación. Si ustedes observan, el producto 3 es muy similar al anterior, en donde tengo aquí 3 productos parciales.
Recuerden que para llevar a cabo los productos parciales los hacemos con compuertas y entonces si ustedes observan aquí el primer producto es A3 por B1, que es esta compuerta que muestra el cursor, A3 por B1. La siguiente sería A2 por B2 y finalmente el último producto sería A1 por B3. Aquí están colocadas primero las compuertas y para realizar esos productos parciales, y recuerden que esta suma es una suma aritmética, no es una suma lógica. Para llevar a cabo una suma aritmética lo que hacemos es colocar estos bloques que son representativos del sumador completo. Y en su caso, si yo necesito un medio sumador para ahorrarme circuitería o ahorrarme aquí ecuaciones en VHDL, pues hacemos uso del producto 2. Prácticamente es muy similar la conexión. Recuerden que aquí en el producto 2, si se generó un acarreo de salida, lo conectamos a la primera etapa de la primera suma de los productos, de los primeros dos productos. Si se genera un acarreo de salida, en las entradas de este primer sumador completo, recuerden que lo conectamos a la siguiente etapa para no perder información y estar seguros que el resultado va a ser correcto. Nos vamos ahora al producto número 4 y el producto número 4 involucra solamente estos dos términos, la suma de estos dos términos o de estos dos productos, que sería A3 por B2. Eso lo puedo observar aquí en esta compuerta I, en donde tengo A3 por B2, aquí está B2, y el otro producto sería A2 por B3. Por aquí tenemos la entrada de A2 y la siguiente sería B3, que correspondiente a estas compuertas I. Como nada más tengo dos términos parciales o dos productos que tengo que sumar, solamente hacemos uso de un solo sumador completo. Para no perder información, si en la etapa anterior se generó un acarreo de salida, lo ingresamos a la etapa del acarreo de entrada de este sumador completo y entonces tenemos aquí generado el resultado del producto número 4. Bien, vámonos al producto número 5 y el producto número 5 o la ecuación del producto número 5 me dice que solamente es la variable A3 por B3. ¿Cómo logramos ese producto? Pues solamente con colocar una compuerta I cuyas entradas serían A3 y B3 tengo ese producto. ¿Por qué tengo aquí un sumador si solamente tengo aquí un solo término que se está multiplicando? Porque recuerden que si en la etapa anterior se genera un acarreo de salida en la operación de la suma, debo de sumarlo o contemplarlo en la siguiente etapa. Entonces, por eso es que se coloca aquí este sumador completo. Si ustedes observan, aquí también me convendría colocar un medio sumador cuyas entradas nada más serían 2, que es el producto de aquí de A3 y B3, y el sumarle el acarreo de la etapa anterior si es que se generó, para que conservemos el resultado correctamente. Aquí ustedes observarán completo y observarán o notarán que el acarreo de entrada se genera un 0 para que no haya un error. Y como les menciono, pueden colocar aquí el sumador completo, sí, pero otra opción también sería colocar un medio sumador para que pueda reducirse el número de ecuaciones y la circuitería lógica si es que lo vamos a implementar con compuertas. Finalmente, recuerden que el producto 6 es el acarreo final que se genera si en algún momento las entradas de este sumador o de la etapa anterior son 1, 1. Para no perder la información, hay que tomarlo en cuenta el acarreo final, y eso correspondería al producto número 6. Bien, pues esta es la implementación del circuito lógico de un multiplicador 4x3. Notarán que aquí nos estamos ahorrando a bloques lo que es el medio sumador y el sumador completo. Notarán que aquí nos estamos ahorrando a bloques lo que es el medio sumador y el sumador completo.
Esos dos diseños ya los hicimos previamente en la práctica anterior y sabemos qué hay aquí adentro o sabemos cuál es el resultado de la ecuación de la suma y del acarreo de salida. Y entonces con ello o lo podemos implementar con compuertas lógicas directamente todo el bloque, o también lo podemos implementar con ecuaciones booleanas. Si nos vamos a lo que nos está pidiendo el formato de la práctica, que es un diseño de un multiplicador de 2 por 2, pues está más sencillo porque tanto el multiplicando como el multiplicador solamente son de dos variables y este es el diseño que hay que implementar en el formato de la práctica. Observemos aquí en pantalla que tanto el multiplicando como el multiplicador son de 2 bits y entonces el proceso para parciales pues es como lo hacíamos tradicionalmente el procedimiento con la multiplicación decimal cuando lo veíamos por ahí cuando estábamos en primaria o en secundaria. Si ustedes observan, se van formando aquí las ecuaciones. Yo tendría A0 por B0, la siguiente sería A1 por B0, que es lo que tengo aquí. Nos recorremos una posición hacia la izquierda y entonces ahora habría que multiplicar A0 por B1, que es esta ecuación de aquí, y finalmente es A1 por B1, que es la que tenemos por acá. Recuerden que aquí se van a formar los productos parciales y entonces tendría yo aquí mis 4 ecuaciones que voy a implementar con el formato de la práctica. ¿Cómo resolveríamos el producto cero? Pues el producto cero simplemente es una compuerta I cuyas entradas sería A0 y B0. Esa sería la ecuación que me da el comportamiento del producto cero. Y si lo quiero implementar con compuertas, pues nada más hay que colocar la compuerta NAND o la compuerta I correspondiente y es la forma de implementarlo. Si quiero si lo quiero resolver con VHDL, recuerden que esas expresiones algebraicas simplemente se colocan el equivalente en VHDL y con ello pues implementamos estas ecuaciones para poderlo resolver en lenguaje de descripción de hardware. Si me voy al producto 1, el producto 1 va a estar formado por la suma de estos dos productos parciales. Recuerden que la suma de estos dos productos no lo hacemos con una compuerta OR. ¿Por qué no lo hacemos con una compuerta OR? Porque recuerden que en el multiplicador es una suma aritmética, no es una suma lógica. Entonces, aquí recuerden, si ustedes recuerdan por ahí, el medio sumador, la suma, el resultado de la suma es la función O exclusiva de las entradas. Entonces, aquí, si lo quisiera yo implementar con compuertas lógicas, había que implementar con esa función para que haga la función del medio sumador. Está, les digo, muy sencillo esto porque para el producto 2 tengo solamente este término que es A1 por B1. Como nada más tengo un solo término, utilizo nuevamente un medio sumador. ¿Por qué utilizo un medio sumador? Porque solamente tengo dos entradas. La primera sería el producto de A1 por B1 y la siguiente entrada es el acarreo de salida de la suma de estas dos variables. ¿Sale? Es el acarreo de estas dos variables. Entonces, si se dan cuenta, tanto para el producto 1 como para el producto 2, vamos a utilizar dos medios sumadores para que se reduzca la generación de ecuaciones y se reduzca la implementación en VHDL. Finalmente, el producto 3, ¿cómo va a quedar? Pues simplemente es el acarreo de salida de la etapa anterior. Y eso es el acarreo de salida del medio sumador que estamos utilizando en el producto 2. Entonces, lo que hay que hacer es implementar el circuito lógico de este diseño, colocar las ecuaciones de los productos parciales con la suma aquí de los productos parciales que se van a generar y implementarlo con compuertas. Y si quieren colocar el código en VHDL, y si quieren colocar el código en VHDL, simplemente hay que sustituir
por las conectivas correspondientes. Vámonos a qué debe de contener el formato de la práctica. Recuerden que en el formato de la práctica se tiene que diseñar un multiplicador de 2 bits por 2 bits. Ya vimos en la lámina anterior cómo queda la solución de los productos parciales. ¿Cuál sería la tabla de verdad? La tabla de verdad se va a formar por las variables de entrada. Como yo tengo un multiplicador de 2 por 2, el multiplicando y el multiplicador son mis variables de entrada, sería una tabla de verdad con 4 combinaciones diferentes, perdón, 4 variables. 2 a la 4 me da 8 y tendría otras en la tabla de verdad. ¿Cuáles van a ser las funciones lógicas? Pues son las que obtenemos de los productos parciales, que serían de P0 a P3. ¿Cuál sería el circuito a bloques? El circuito a bloques es el que vamos a formar con estos productos parciales. Recuerden que para el producto de las variables se utiliza la compuerta y para la suma utilizamos los medios sumadores. En este caso son suficientes 2 medios sumadores para resolver este problema o esta práctica, y hay que utilizarlos, solamente esos. El pantallazo del circuito armado con compuertas. Este circuito, recuerden que los productos parciales los vamos a resolver con la compuerta. Los parciales los vamos a resolver con la compuerta y la parte del sumador aritmético lo resolvemos con el diseño que hicimos anteriormente, con el medio sumador. Si ustedes recuerdan, la suma de un medio sumador es la compuerta O exclusiva, y su salida del acarreo de salida es el producto de las variables de entrada. Entonces eso lo vamos a tener que armar. Ustedes deciden si lo quieren armar con el simulador, en donde se utiliza el proto, o si alguien tiene ahí o comienza a utilizar Proteus, también lo pueden implementar. Hay que colocar el programa en VHDL de los productos parciales. Si ustedes observan, el circuito de un multiplicador de 2 por 2 va a tener 4 variables de ser. Mis variables de salida, pues mis variables de salida van a ser los productos parciales que se forman de P0 a P3. ¿Cómo implementamos eso en el código en VHDL? Yo les pido que hagan ahí la propuesta de cómo implementarlo en VHDL. Recuerden que en este momento no podemos entrar a los laboratorios, no tenemos disponibles por ahí a mano los compiladores, el Galaxy. Por ahí hemos encontrado algunos otros compiladores de VHDL. Si lo quieren verificar el funcionamiento, está bien. No es necesario colocarlo en el formato de la práctica, solamente hay que colocar la propuesta de la entidad y la propuesta de la arquitectura en código VHDL, y simplemente hay que ejercitar la sustitución de la ecuación de la arquitectura en código VHDL, y simplemente hay que ejercitar la sustitución de la ecuación booleana por el equivalente en VHDL. Con eso es más que suficiente para que puedan incluirlo en el formato de la práctica. Si ahí tienen la iniciativa de utilizar algún otro compilador en donde verifiquen el funcionamiento de este programa, pues simplemente serían puntos extras para ustedes si lo muestran en el formato de la práctica. Aquí nuevamente va a haber un video en el que me muestra el funcionamiento del multiplicador 2x2. Si ustedes observan, si yo tengo un multiplicando y un multiplicador de 2 bits, la operación máxima que se puede realizar es 3x3. En binario el 3 es equivalente a 1, 1, que son las combinaciones de entrada. Si realizo alguna otra operación, por ejemplo 1 por 1,
debo de ver en los productos parciales ese resultado. Si multiplico 2 por 3, debo de ver el 6 en binario en los productos parciales, y así sucesivamente. Hay que cotejar todas las combinaciones posibles con este número de variables de entrada. Entonces el video recuerden, puede durar 30 segundos, un minuto. Tenemos ahí la flexibilidad de que lo puedan subir a alguna plataforma digital para que no se sature el Classroom, y entonces podamos también hacer la revisión del funcionamiento de este diseño del multiplicador de 2 por 2. Nuevamente, yo les agradezco haber compartido este espacio el día de hoy. Parece que es todo por el momento. Yo espero que todos se encuentren bien. Yo espero que todos se encuentren bien de salud. Muchísimas gracias por escuchar aquí el video hasta el final, y pues nos estamos viendo para la próxima.